Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es aproximadamente 6 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Tenemos que encontrar el área de este cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es ir etiquetando ángulos, ¿sí? Por aquí vamos a tener un ángulo de 90 grados, porque esta línea que es el lado del cuadrado es perpendicular a la base de este triángulo de aquí. Muy bien, a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo alfa. Y adivinen qué, este ángulo también va a ser ángulo alfa. ¿Por qué? Porque este triángulo de aquí es un triángulo isósceles. Este lado del triángulo es igual a este lado, los dos miden 5. Muy bien, a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo beta. Cuando escribimos este beta aquí estamos diciendo que beta más alfa más 90, vamos a escribirlo por aquí, beta más alfa más 90, tiene que ser igual a 180 grados. Los ángulos internos de un triángulo dan 180 grados. Perfecto, como este es el ángulo de este cuadrado, debe ser de 90 grados. Y cuando tenemos un ángulo llano, es este ángulo de aquí, este es un ángulo llano de 180 grados. Entonces, sumados estos tres ángulos, este y este, debe darme 180. Fíjense, tengo beta y 90. ¿Qué ángulo me falta? Me falta alfa. Muy bien. Y por aquí tenemos que este triángulo, fíjense, este triángulo pequeño de aquí, tiene de ángulos alfa y alfa. Y el triángulo grande también tiene alfa y alfa. Por lo tanto, este lado va a ser igual a este lado de aquí. Lo vamos a llamar X, ¿sí? Este lado X va a ser igual a este lado de aquí, que coincide con el lado del cuadrado. Por lo tanto, todos los lados del cuadrado son X. Fantástico. Ahora, este lado de aquí, de este triángulo de aquí, lo vamos a llamar Y. Muy bien. Ahora, como los dos triángulos, el triángulo grande y este triángulo pequeño, tienen dos ángulos que son iguales, entonces este ángulo, el tercer ángulo, que lo vamos a llamar teta, también va a ser igual. Este ángulo también va a ser teta. Perfecto. Ahora, sabemos que los dos triángulos tienen los mismos ángulos, por lo tanto son triángulos semejantes. Y cuando nosotros multipliquemos un número por este número de aquí, me va a dar esto de aquí. Cuando multipliquemos este número por una constante, no sabemos cuál es la constante. Les voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos dos triángulos, un triángulo de lados 2, 3 y 4. Muy bien, y digamos que tenemos un triángulo exactamente el doble de grande que este de aquí. Entonces, este lado me diría 4, el doble de este. Este lado me diría 6 y este lado me diría 8. ¿Listo? Entonces, la constante de proporcionalidad es 2, porque es el doble de grande que este de aquí. Este es el doble de grande que este de aquí. Ahora, nosotros sabemos que este es más pequeño, pero no sabemos qué tan más pequeño es. Sabemos que es más pequeño, pero... Entonces, podemos decir, fíjense, que si a este lado, que es 6, lo multiplicamos por una constante, debe darme Y. Es decir, Y va a ser igual a 6 por una constante que la vamos a llamar K. ¿Sí? Fíjense, supongamos que esto de aquí fuera 3. Entonces, Y fuera igual a 6 por K y K sería un medio. Si K es un medio, pues nos queda 6 por un medio que nos da 3. Y esto sería 3. Es un ejemplo, ¿no? Solo para que sepan cómo funciona. Ahora, estos dos lados también funcionan de la misma forma. Si multiplicamos una constante por 5 nos va a dar X. Entonces X va a ser igual a 5 por K. La constante debe ser igual para todos los lados, ¿sí? Muy bien. Ahora, tenemos ya por aquí que Y es 5K y que, perdón, Y es 6K y que X es 5K. Vamos a cambiarlo, ¿sí? Por aquí tenemos 5K y por aquí también tenemos 5K. Y Y es 6K. Perfecto. Por aquí también tenemos 5K. Excelente. Ahora va a aparecer por aquí un triángulo igualito a nuestro triángulo de aquí, pero más pequeño. Muy bien. Ahora, fíjense. Este lado de aquí es 5, este lado de aquí es 5 y este lado de aquí es 6. Perfecto. Habíamos dicho que por aquí tenemos alfa y por aquí también tenemos alfa. Es un triángulo isósceles. Perfecto. Si nosotros trazamos una línea de este vértice hasta llegar al otro lado y esa línea es perpendicular a esta línea, fíjense, lo vamos a hacer, pues esta línea divide en dos partes iguales a esta línea de acá. Porque fíjense, esta línea que va a ser la altura del triángulo también es la mediana del triángulo. Cuando estamos hablando de un triángulo isósceles, la altura y la mediana son la misma. Muy bien, entonces por aquí van a haber 90 grados y como todo este lado es 6, entonces por aquí tenemos 3 y por aquí 3. Muy bien, si conocen pues los triángulos notables, van a saber que este lado de este triángulo de aquí
va a medir 4. Vamos a llamar a esto A. Va a medir 4. Muy bien. Si no lo saben, pues vamos a escribirlo por aquí. Fíjense, A va a ser igual, utilizando Pitágoras en este triángulo de aquí, ¿no? Igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 5 al cuadrado, menos este lado al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de 25 menos 9. Y tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de 16. Y finalmente tenemos que A es igual a 4. ¿Se dieron cuenta? Pues esto de aquí es 4. Muy bien. Ahora vamos a continuar con esto de aquí. Fíjense en este triángulo de aquí que acabamos de construir. Se parece muchísimo a este triángulo de aquí, porque tenemos 90 y alfa, 90 y alfa. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a ser beta. Señores y señoritas, este ángulo es beta. Y tenemos otra vez dos triángulos semejantes. Este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de acá. No sabemos cuánto mide esta hipotenusa, pero la vamos a llamar Z. Muy bien. Ahora vamos a hacer una relación directa porque son triángulos semejantes. Vamos a decir que Z, que es la hipotenusa, va a ser a este lado que mide 5K. Vamos a escribirlo por aquí. Z es a 5K como ¿qué? Como en este triángulo, ¿cuál va a ser el lado correspondiente a la hipotenusa? Beta y alfa, mide 5. Ahora el otro lado, beta y 90 mide 4, muy bien. Y tenemos que Z, señores y señoritas, pasando este 5K al otro lado, nos queda 25K sobre 4. Fenomenal. Tenemos ya por aquí este lado de aquí, y esto es muy conveniente. Fíjense, tenemos que esto mide 25K cuartos. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí porque solo era para explicar que este lado pues era 4, ¿no? Que esto era 4. Muy bien. Ahora fíjense, sabemos que esto de aquí mide 6 y sabemos también que desde aquí hasta aquí mide 6K y desde aquí hasta acá mide 25K cuartos. Entonces podemos sumar e igualar. Podemos decir que 25K cuartos, vamos a escribirlo por aquí, 25K cuartos más 6K tiene que ser igual a 6 porque 6 mide lado, ¿no? Entonces, para deshacernos de este 4 vamos a multiplicar por 4 toda la ecuación. Perfecto, entonces multiplicando por 4 toda la ecuación, por aquí se va a simplificar el 4, este 4 con este 4 y nos queda 25K. Vamos a escribirlo acá, 25K, perfecto. Luego 4 por 6K nos da 24K, muy bien. Y luego 4 por 6 nos da 24, excelente. Tenemos 25K más 24K es 49K y esto va a ser igual a 24. Luego, pasando el 49 al otro lado, tenemos, señores y señoritas, que K es 24 sobre 49. Espectacular, tenemos ya el valor de K. Y con esto ya podemos encontrar el área sombreada. El área sombreada, señores y señoritas, va a ser igual a 5K por 5K, que son los lados, ¿no? 5K por 5K nos da 25K cuadrado. Entonces tendremos por aquí 25K cuadrado. Entonces el área sombreada va a ser igual a 25 multiplicado por K al cuadrado. K es 24 sobre 49. Muy bien. Si quisiéramos, pudiésemos dejar aquí todo esto y decir que esto es la solución exacta. Y por aquí, si nosotros ponemos esto en la calculadora, vamos a tener, señores y señoritas, que el área sombreada es aproximadamente 6. Porque sacando esto nos da 5.99 y aproximadamente es 6 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho desde un principio. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.